Bienvenidos a este episodio. Hoy exploraremos un pasaje del Tao Te Ching de Lao Tzu, el capítulo 42, como título Mutación Perpetua. En este pasaje, Lao Tzu nos invita a reflexionar sobre la creación del universo y el poder de la humildad. Es un fragmento breve que revela mucho sobre cómo vivir en armonía interior. El Tao engendra al uno, el uno engendra al dos, el dos engendra al tres, el tres engendra a los 10.000 seres. Los 10.000 seres llevan el yin en sus espaldas y el yang en sus frentes, y la armonía del Su Chi depende del equilibrio de estas dos fuerzas. Los hombres aborrecen la soledad, la pobreza, la indignidad, y estos nombres los usan los soberanos para sus títulos, porque unos ganan perdiendo y otros pierden ganando. Yo enseño lo que otros han enseñado. El hombre que vive violentamente morirá violentamente. Esta es la guía de mi enseñanza. Este fragmento del Tao Te Ching nos habla de una verdad que a menudo ignoramos. La vida es un proceso de equilibrio, y la verdadera fortaleza no reside en el poder que se impone, sino en la humildad que se cultiva. El pasaje comienza con una secuencia fundamental de la cosmología taoísta. El Tao engendra al uno, el tres engendra a los 10.000 seres. El Tao es la fuente inmanifestada, el vacío original. De él surge el uno. La primera diferenciación, la unidad indiferenciada. Luego el uno se divide en el dos, las polaridades del yin y del yang. El dos se convierte en el tres, al interactuar y dar origen a los 10.000 seres, que es la forma de Lao Tzu de referirse a toda manifestación de la vida. Esta no es una receta, es un modelo que muestra que la vida emerge de un equilibrio dinámico entre fuerzas opuestas. La armonía de nuestro chi, nuestra energía vital, nuestro cuerpo interior, depende de ese equilibrio interior. El pasaje da un giro para revelar un profundo misterio. Lao Tzu nos dice que la gente aborrece la soledad, la pobreza y la indignidad. Sin embargo, los sabios soberanos usan estos mismos nombres para sus títulos. Esto es la paradoja del poder. El sabio gobernante sabe que la verdadera autoridad no se gana al mostrar fuerza, sino al abrazar la humildad. Es una forma de decir que al igual que un gran río que está en la posición más baja recibe el agua de todos los arroyos, el que se coloca en una posición humilde atrae a todos. Aquí se conecta con el simple principio: unos ganan perdiendo y otros pierden ganando. El mundo valora la victoria, la riqueza y el poder. Pero en la búsqueda de esas cosas, el ego pierde su paz interior y su autenticidad. La persona que persigue el poder a toda costa, al final se vuelve esclava de su propia ambición. Por el contrario, aquel que está dispuesto a perder el ego, el control o el apego, gana una paz que no tiene precio. Y finalmente, el pasaje nos deja con una verdad simple pero muy poderosa. El hombre que vive violentamente morirá violentamente. Esto no es una amenaza, es un eco de la ley natural. El Tao es un espejo que refleja nuestras acciones. Si actuamos con violencia, la violencia regresará a nosotros. Si actuamos con paz, la paz volverá a nuestro camino. La meditación es el camino para experimentar toda esta enseñanza.
Es la práctica de volver del caos de los 10.000 seres a la unidad del Tao. Es sentarnos, equilibrar nuestro propio yin y el yang internos, aceptando tanto la luz como la sombra de nuestra existencia. Es en la meditación donde aprendemos a ganar perdiendo, al soltar el apego, al control y al resultado. Gracias por acompañarme hoy. Si os ha gustado esta sesión, no olvidéis darle a me gusta y suscribiros para no perderos los próximos capítulos. Y compartid este vídeo para ayudar a más gente a conocer esta sabiduría y filosofía. Nos escuchamos pronto.